Me han propuesto la charla, lógicamente, hablar sobre arbitraje y normalmente en una charla de arbitraje se suele hablar del reglamento de arbitraje, centrarnos todos siempre en el reglamento de arbitraje y yo esta vez quería centrarme en la función arbitral, en la figura del árbitro. ¿Qué perfil arbitral sería el idóneo para llegar a una buena actuación arbitral? Entonces, bueno, vamos a ir pasando un poco, por si no me entendéis bien, lo tenemos aquí. La tarea de arbitrar es muy complicada, es sumamente compleja porque en un periodo muy cortito de tiempo, enseguida tenemos que aplicar unas decisiones, tenemos que tomar decisiones y tienen que ser las decisiones adecuadas. El reglamento de arbitraje detalla siempre las normas a aplicar, pero hay veces que no clarifica todas las situaciones, por lo que esas situaciones hay que siempre tomarlas siempre con sentido común y con mesura. Por ejemplo, aquí en este fin de semana, en la final de la Liga Nacional, tenemos a todas las categorías. Tenemos diferentes normativas de arbitraje, aunque es la misma, pero siempre tiene sus matizaciones, categorías inferiores y las categorías superiores, en cuestión de tiempos, en cuestión de permisibilidad a la hora de un contacto, en la distancia para conceder el punto. Entonces el árbitro, el juez, tiene que ir jugando que cambio de categoría. Tengo en mi cabeza todos los reglamentos de arbitraje, tengo que ir cambiando uno y otro. Pero bueno, aún así el árbitro y el juez tiene que tratar de realizar su trabajo lo mejor posible, con responsabilidad, y siempre tiene que tener justicia y objetividad. Pues debemos de ser conscientes de que una mala actuación puede dañar muchos intereses, sobre todo deportivos, ¿no? Y perjudicar los esfuerzos de todo un ciclo de entrenamiento del deportista. El árbitro, para llegar a una buena actuación arbitral, tiene que tomar siempre la decisión adecuada, aplicando siempre, claro, lo especificado en el reglamento de competición. Entonces, va primero a percibir, interpretar, decidir y valorar. Va a percibir, es decir, va a ver, va a observar esas situaciones y actuaciones y va a enjuiciar o arbitrar todas las actuaciones viendo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo. Lo veo, lo observo, ¿qué está ocurriendo? Para interpretar, es decir, para comparar estas actuaciones o situaciones con la normativa del reglamento de competición y las valoraciones que nos especifican en cada actuación. Ya digo que hay veces que no nos clarifica todos los casos y ahí tenemos que interpretar siempre con sentido común. Decidimos si las acciones que estamos viendo son válidas y puntuables o no lo son. Estoy de juez, veo una acción, es válida, no lo es, no hago nada, me quedo quieto. O si son de comportamiento prohibido. El árbitro central es quien hace el comportamiento prohibido. Voy a valorar. La ejecución de esa acción es punto. ¿Qué puede ser? Un yuco. Pues voy a sacar la bandera. No lo es, no hago nada. ¿Es un comportamiento prohibido? Va a actuar el árbitro central. Es un chui. En un kata tengo que otorgar una calificación, es decir, una nota en base al reglamento de competición. Voy a valorar si hay alguna falta. Tengo que tenerlo en cuenta. Y ahí es cuando digo que a lo mejor no clarifica el reglamento de arbitraje todas las situaciones que nos pasan. En una falta no te dice cuánto tienes que restar de bajar puntuación, pero tenemos que utilizar el sentido común. Es un desequilibrio muy grande, es un desequilibrio pequeño en una posición de riesgo o no, más, menos, pero no nos dice cuánto. Vamos a aplicar el sentido común y la mesura. De ahí lo de que no clarifica todo
como eso en otros casos. Vale. ¿Qué cualidades fundamentales debe de reunir un buen juez o árbitro para llegar a una buena actuación arbitral? Bueno, pues sobre todo tiene que ser objetivo, imparcial, honesto y tener sentido de la justicia. ¿Por qué? Pues porque, y además no debe tener preferencias hacia competidores o clubes. Tenemos que ser asépticos, imparciales. No, para nosotros no hay favoritos. Tenemos que actuar en base a lo que vemos y a lo que percibimos, ¿no? El comportamiento y la actitud deben de ser correctas, con firmeza y con competencia. Se tiene que ver a un árbitro o a un juez que sabe aplicar el reglamento con conocimiento. Debe de respetar las normas, la normativa de competición la tiene que respetar a los competidores, a los coaches, al público, a sus compañeros y no sé si la gente que yo espero que vea esta charla o tiene interés por el arbitraje. Yo había pensado que, bueno, pues habrá gente que no es árbitro y que estuviera interesado en la charla, ¿no? Entonces, en el perfil arbitral, un árbitro que quiera arbitrar, lo primero que tiene que tener es interés por el arbitraje. No se es árbitro por obligación. No nos pueden obligar a ser árbitro porque no lo vamos a hacer bien. Tenemos que tener una motivación. Una forma de seguir en competición, a mí me gusta mucho la competición. Yo dejé de competir hace muchísimos años. Bueno, pues ahora en veteranos, competí hace también muchos años en veteranos y hace un par de años, bueno, pues dije, pues voy a competir en veteranos. Es una forma también de estar en competición. Hombre, yo estoy en el lado de los árbitros, pero bueno, el veteranos es otra cosa diferente. El estar de árbitro, bueno, pues es una motivación para seguir en competición también desde otro punto de vista diferente, ¿no? Tienes que tener una ilusión y que te guste el trabajo que estás haciendo y para hacerlo lo mejor posible. Esos serían un poco los rasgos principales de quien quiera ser árbitro, ¿no? ¿Qué consejos útiles podríamos dar para quien se quiera iniciar en el arbitraje? Pues sobre todo práctica arbitral. La práctica hace la perfección, como suele decir el refrán, ¿no? Arbitrar siempre que se pueda, con una formación continua, estudio del reglamento de arbitraje, que además es que nos está cambiando continuamente. Todos los años nos están cambiando cosas, metiendo cosas nuevas, tenemos que estar estudiando el reglamento de arbitraje continuamente. ¿Dónde iniciamos esta práctica arbitral? Pues en los clubs, en los gimnasios, cuando hay entrenamientos de competición, bueno, pues ahí podemos empezar a arbitrar. Luego, posteriormente, pues en los cursos, en trofeos que se hagan de fin de curso, cuando ya tenemos la titulación de árbitro regional, que es la más baja, bueno, pues ya en trofeos, en competiciones. Y siempre es interesante estar supervisados por árbitros con más experiencia y consultarle cuando se tengan dudas, ¿no? Si iniciamos en el club o en el gimnasio la práctica arbitral, pues seguramente nos encontremos que tenemos algún compañero que ya es árbitro, que ya lleve tiempo, bueno, pues estar supervisados por ese árbitro con mayor experiencia e ir consultando, ¿no? Debemos siempre mejorar en el procedimiento arbitral, una vez que ya somos árbitros, ¿no? O cuando estamos practicando, mejorar en el procedimiento con los gestos. Estamos de juez, pues si es el yuko, el wasari o el ippon, tenemos que hacerlo adecuadamente, no a medias, porque atrás, bueno, el árbitro va a mirar, o si es árbitro, el árbitro central tiene que hacerlo, detrás en la mesa están apuntando y no sabemos si están apuntando que ha hecho un wasari, un ippon, porque no sé qué ha puesto con la mano, con la bandera. Clarificar siempre los gestos, que se vean bien.
La colocación del árbitro central en el tatami y el desplazamiento sobre el tatami, yendo con los dos competidores para no perdernos. Si nos quedamos muy lejos y los competidores se mueven, tenemos que volver a colocarnos. Si nos quedamos muy cerca, estamos encima de ellos. Esa colocación y ese desplazamiento por el tatami tenemos que ir mejorándolo, ¿no? En los katas, cuando estamos de juez arbitrando kata, bueno, pues es interesante el estudio de los katas, saber katas, estudio de los katas, ¿no? Y el conocimiento también de otros estilos diferentes al nuestro, porque no siempre nos va a salir nuestro estilo. Eso también es interesante hacerlo. Y también analizar nuestra actuación y rectificar esos fallos y defectos para poder corregirlos, ¿no? Lo que decía Nuria también, ¿no? Bueno, que de los fallos y de los defectos se aprende efectivamente. La observación como método de aprendizaje, pues también es buena, pues como fijándonos en las personas que tenemos como buenos árbitros y llevando a la práctica esos aspectos positivos de estos buenos árbitros, que tenemos muchos, como reflejo de lo que está bien hecho, en cómo resuelven las situaciones más difíciles de mayor dificultad, cómo realizan los gestos, la colocación y el desplazamiento sobre el tatami que hemos dicho que tenemos que mejorar, bueno, pues fijándonos en esos buenos árbitros que tenemos, ¿no? Y cuando no se esté arbitrando, el seguir la competición desde el aspecto arbitral, estamos viendo un combate, pues como desde fuera, ¿no? Y mirarlo con ojos de árbitro, ¿no? O seguir la competición si no podemos venir a través de la plataforma y mirar los combates, mirar los katas, qué puntuación le daría, mirar los combates, si es punto, no es punto, cómo se colocan los árbitros más experimentados que llevan muchos años, seguir la competición desde ese punto de vista cuando no participemos. La actitud y comportamiento de un árbitro, bueno, pues puntualidad. A nosotros nos citan aquí a las 8 de la mañana porque la competición empieza a las 8:30, tenemos una reunión de arbitraje y tenemos que estar a la hora que nos dicen porque hay que seguir unos horarios, tanto en competiciones, campeonatos, en cursos, tenemos que evitar retrasos también cuando tengamos algún pequeño descanso, si es que lo tenemos, o a la hora de comer para volver luego por la tarde. Debemos de tener una actitud correcta, sin distraernos en las explicaciones que nos da nuestro director de arbitraje cuando estamos en los cursos y no hacer comentarios al valorar a terceros cuando haya un curso de arbitraje con árbitros nuevos o cuando estemos viendo algo, no hacer comentarios, sino bueno, pues seguir todas las explicaciones que nos está dando nuestro director de arbitraje. La postura correcta cuando se está actuando de juez, pues estamos bien sentados, erguidos, con las banderas bien cogidas, ¿eh? Y cuando se está de árbitro, como dije antes, con una buena colocación sobre el tatami, evitando gestos innecesarios. Gestos hay que dar los que hay que dar cuando se hace el llamé, cuando se da el punto, cuando se da el comportamiento prohibido, sin hacer ningún tipo de aspaviento ni nada. La concentración y la atención, pues es importantísima cuando se está arbitrando, cuando se está evaluando un kata también. Debemos estar bien centrados y pendientes de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, evitando distracciones. Estamos arbitrando un kata y si estoy distraído se nos ha pasado medio kata y no sabemos lo que está ocurriendo. Tenemos que ir con el competidor realizando el kata, viendo todos los movimientos. Recordar la secuencia de las acciones en combate. Ha habido un Yakosuki pero seguido de un Mawasigeri Yodan, bueno, pues y si ha entrado esa segunda acción, bueno, pues en vez de ser un yuko, pues va a ser un nippon, ¿no? Tenemos que evaluar todo lo que está ocurriendo. O se ha salido del tatami y ha hecho una técnica, se ha salido primero, la ha hecho ya una vez que está fuera.
Tenemos que evaluar todas las secuencias que hay. Bueno, pues hay que estar tranquilos, sin un exceso de nerviosismo, porque eso se nota. Y si nos hemos equivocado, ahí va, me he equivocado. Estoy empezando a dar vueltas a esa equivocación y vueltas, y el combate continúa y siguen pasando cosas y nos estamos distrayendo. No quedarnos en esa equivocación. Dejamos la equivocación y seguimos atentos al combate y pendientes del combate y de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando. La imagen del árbitro, bueno, pues también es importante. Tiene que llevar una uniformidad y una vestimenta concreto. ¿Cuál? La que especifica la normativa de competición. Yo, como vengo de la competición, es la que llevo, ¿no? La que llevamos en las competiciones oficiales, que bueno, que la estáis viendo siempre. Pero debemos de cuidar también nuestra presencia. No podemos ir con el nudo de la corbata por aquí, la camisa abierta, la camisa por fuera, de cualquier manera, cuando estamos sentados con la chaqueta abierta, cuando estamos de juez, cuando estamos de pie nos la abrochamos, como nos dice el reglamento. Claro, hay que ponerse un zapato adecuado para el tatami. No se puede llevar un tacón de más de 4 centímetros. Todo eso está especificado en el reglamento de competición. Sí. Ya. Claro, zapato plano. Bueno, lo de estar en buena forma física es que aquí estamos 12 horas. Y mañana vamos a estar otras tantas. Y ayer estuvimos otras tantas. Entonces, cuanto mejor forma física estemos, yo creo que vamos a aguantar mejor ese cansancio, ese estar tantas horas delante del tatami. Es importante. Tener una buena capacidad visual y auditiva, porque dependemos de nuestros ojos, de nuestra vista y de nuestro oído para, si nos están diciendo que faltan 15 segundos para terminar el combate, que nos lo van a pitar, tenemos que oírlo, que muchas veces no lo oímos porque el ruido que tenemos, que más adelante hablaremos de ello también, bueno, es importante que estemos con buena capacidad visual y auditiva. Si no vemos bien, bueno, pues nos tendremos que poner las gafas o unas lentillas, nos tendremos que graduar la vista, pero es importante la capacidad visual y auditiva. Actitud mental que tiene que tener un árbitro, ¿no? Pues tiene que tener un carácter equilibrado, pero firme, respetuoso, sereno. La relación que tenemos con los demás, con nuestros compañeros, con alguien que nos hable, pues relacionarnos de una manera adecuada y educada. Tenemos que saber tomar las decisiones y actuar correctamente en los casos complicados cuando estamos arbitrando. Estamos haciendo un trabajo en equipo, somos un panel arbitral. Tener conciencia de saber hacer un trabajo en equipo. Tener confianza en nosotros mismos con una actitud mental positiva y evitando que nos influyan los problemas personales, intentar apartarlos. ¿Qué cualidades así son más valoradas, ¿no?, en un árbitro? Tener una buena base técnica, porque vamos a saber identificar esa buena técnica cuando la veamos. Tener un criterio de juicio, la apreciación correcta de las acciones y poder señalizarlas rápidamente, ¿no? El dominio de la situación y el control del combate, la imparcialidad y la objetividad que hablamos antes, es una cualidad pues bien valorada. Tenemos que ser objetivos e imparciales. Los gestos correctos para que se vean bien, identificar bien qué tipo de puntuación es o qué tipo de comportamiento prohibido es, con una buena colocación sobre el tatami para poder ir visionando bien ese combate, ¿no? Confianza, concentración y atención. Experiencia. Los árbitros más experimentados yo creo que son los que salen mejor de las situaciones complicadas, ¿no? Tener responsabilidad y un nivel de compromiso. Estamos todos los fines de semana en esto. Cada 15 días tenemos una liga, un campeonato de España y cuando no en nuestra autonomía también tenemos actividad.
ese nivel de compromiso cuando nos convocan, y no venir una vez al año porque te pierdes, ¿no? Ser respetuoso y humilde, ¿no? También es una cualidad valorada en todo el mundo y en el mundo del arbitraje, pues también. A ver, somos humanos, no somos máquinas, vamos a cometer errores, debemos cometer los mínimos posibles, ¿vale? Por motivos físicos, causa de errores, el cansancio, por tantas horas que llevamos, por la falta de preparación física. Si tenemos preparación física, como dijimos antes, vamos a poder aguantar mejor tantas horas que vamos a estar aquí con un nivel de atención muy alto que es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Ese nivel de atención muchas veces nos baja, nos vuelve a subir, nos vuelve a bajar. La deficiente capacidad visual, muchas veces es por la iluminación. Auditiva, porque hay tanto ruido que no oímos. Y la mala colocación sobre el tatami. Podrían ser por motivos físicos las causas de errores. Por motivos técnicos, por desconocimiento de la normativa de arbitraje, tenemos que estudiar la normativa de arbitraje y saberla. Y la aplicación de las mismas, saber aplicarlas. Por no dominar la técnica de nuestro deporte, porque tenemos que saber cómo se hacen las cosas y cómo se hacen bien. Por una incorrecta interpretación de las acciones, como dijimos antes, y aplicación de las mismas, y una incorrecta evaluación de las situaciones complicadas. La experiencia nos va a dar salir de esas situaciones complicadas. Causa de errores por motivos psicológicos, por estar agotados y bloqueados mentalmente, por tantas horas que llevamos, como dijimos antes, que baja la atención, vuelve a subir, baja la atención, por problemas personales que tengamos, familiares. Tenemos que intentar estar centrados, saber cómo centrarnos para que esos problemas que tenemos, dejarlos a un lado y estar centrados en el tatami, en lo que está ocurriendo, en lo que están haciendo los competidores. Dificultad para concentrarnos, tardar en tomar decisiones. Si tenía que haber sacado la bandera porque fue punto y ya ha pasado mucho tiempo. Rapidez en las decisiones y estar centrados. ¿Qué nos puede influir también? El horario extenso, como dijimos antes, las jornadas ininterrumpidas. Hoy hemos parado para comer, hemos tenido competiciones que prácticamente no paramos. Tenemos que irnos unos, se quedan otros, se van unos, se quedan otros. Nos influye también, ¿eh? Ese bajón que nos da, que luego nos subimos otra vez. El acondicionamiento ambiental, la iluminación. Muchas veces la iluminación, no sé si lo habéis visto, no sé si ha sido esta mañana o esta tarde, que entra el sol, a los competidores les da y a los árbitros también en la cara. En un campeonato que tuvimos, no recuerdo dónde, nos estaba dando constantemente, tuvimos que cambiar a un lateral, porque es que no veíamos nada. La aglomeración de personas. En el campeonato anterior es que teníamos encima, había tatamis que tenían aquí la mesa y estaban entrando gente por detrás, una aglomeración de personas, la presión ambiental, todo eso influye. Debemos de tratar que no nos influya, pero son influencias externas que hay. Las condiciones medioambientales y climáticas pues también nos pueden influir, un día de mucho frío, un día de mucha lluvia, un día de mucho calor, de mucho sol, que estamos sudando. En Ávila, con el frío, el calor, nos pueden influir muchas cosas. Son influencias externas que están ahí. Bueno, pues, ¿qué aspectos psicofísicos podríamos abordar para mejorar en la preparación arbitral en estos aspectos que hemos dicho anteriormente? Pues hay unas técnicas de entrenamiento psicológicos pues que estaría muy bien que se abordaran en la preparación arbitral, como son las técnicas de mentalización, de respiración para estar más tranquilos, de relajación, de autocontrol, de concentración. Estaría muy bien saber abordarlas, ¿no? Igual que hay
competidores que tienen psicólogos, bueno, los competidores de alto rendimiento lo tienen. Igual estaría bien que los árbitros también lo tuviéramos y que nos dijeran cómo abordar estos temas para una mejor concentración, una mejor mentalización y todo esto. He intentado, bueno, pues abordar un poco el perfil arbitral y todos estos aspectos y cualidades que debe de reunir un árbitro y nada más. Y entonces, para decir que para una buena actuación arbitral es muy importante y que está en nuestras manos evaluar de forma correcta y responsable para no afectar de forma negativa en la preparación de los competidores y en sus esfuerzos de todo un ciclo de entrenamiento. Y los árbitros somos los responsables y tenemos que mejorar en toda esta función arbitral. Y muchísimas gracias por la atención. Ser árbitro en tu día a día. Bueno. Creo que está clara, ¿no? ¿Hay algo que hayas podido trasvasar? Sí, yo creo que sí, que a los aspectos, tanto en mi anterior trabajo, que ahora mismo no trabajo, porque me he jubilado, ha sido como mutuo. No te hablo solo del arbitraje, sino del karate, de mi vida de karateca. Mi vida de karateca, mi vida de cuando tenía 20 y tantos años que competía, y mi vida de árbitro, que aunque empecé en el arbitraje hace muchos años, por motivos familiares y personales tuve que dejarlo 9 años, del año 2003 al año 2012 lo tuve que dejar y luego volví. Sí que me ha aportado mucho, pero ha sido todo bidireccional, tanto para mi vida particular como para mi vida en mi anterior trabajo y al revés, ¿no? Entonces, a la hora de la seguridad, de la resiliencia, del sentido de la objetividad, del saber estar, de un montón de cosas. Yo creo que nos ha dejado una definición de lo que es un buen árbitro o lo que por lo menos tenemos que buscar para intentar ser un buen árbitro. Y en la época que pillaste intentando arbitrar, ¿era muy difícil por ser mujer? Pues éramos muy pocas. Éramos muy pocas. ¿Y había respeto referente a los hombres con las mujeres? Yo, en mi caso, no he sentido discriminación, esa es la verdad. No la he sentido. No sé si alguien la ha sentido o a lo mejor yo, si alguien lo ha intentado, yo he tenido un paraguas que ha hecho así, posiblemente, por mi forma de ser. Y por ser karateca. Yo es una pregunta que hago mucho a las karatecas y en todos los ámbitos, arbitraje, competición, siempre contestamos lo mismo, yo creo, que el karate no diferencia, somos todos personas karatecas y no nos sentimos discriminadas por ser yo no me lo he sentido nunca. Y si alguien ha dicho o hecho algo en ese sentido, lo que he dicho, o sea, es que debe ser que mi mente ha hecho y no lo he notado, porque no... Pero yo digo, a lo mejor hace más años y esto, la sociedad... Y yo me saqué mi primera titulación de arbitraje de árbitros regionales de 1983. No sé. Y la nacional la primera de 1993. O sea que como he dicho antes, sí lo tuve que dejar 9 años por motivos familiares y personales, pero todo ese tiempo. Pero el karate te ayuda. Sí. Como te digo, el karate sirve para tu vida personal, para tu trabajo, si tienes trabajo fuera del karate. Yo fui también profesora de karate, hace ya muchos años que no doy clases, solamente ya me dedico dentro del karate a entrenar y arbitrar y a competir una vez al año en el veteranos y ya está. Pues y me ha servido.
Rosa, por la intervención. Muchas gracias a vosotros. Ideas. Gracias. Vale, gracias.